aquí nada más nos faltó quizás dar la indicación de lo que teníamos que hacer era contestar el cuestionario, pero obviamente tomando como referencia lo que ustedes habían investigado, pero cada quien con sus propias palabras. Ya sea que lo hubieran hecho en Word o lo hubieran hecho a mano y lo hubieran escaneado y lo hubieran mandado. Pero bueno, ya será para el siguiente examen. Creo yo que el ejercicio fue bueno. La mayoría entregó sus participaciones apropiadamente. Los jóvenes que entregaron la práctica también lo hicieron adecuadamente. Entonces creo yo que no hubo ninguna observación de mi parte. Nada más quisiera comentarles eso, ¿ok? Bien, vamos a hacer una pequeña moción ahorita para preguntarles con respecto a la actividad y a la práctica, si tienen algún comentario, alguna duda o algo que les gustaría que mencionáramos antes de abordar los siguientes temas de la actividad. ¿Alguien en lo particular tiene dudas sobre la actividad que están desarrollando y que están investigando o con respecto a la práctica que se va a desarrollar? Muchachos. No, profe, por su parte está todo bien. Sí, no, profe. Ok, o sea, Yo sí tengo, momento pero no. espérame tantito, déjeme revisar dónde era. sí, sí, claro, sin problema. Sí, recuerden que esta videoconferencia que estamos teniendo de las actividades para hacer una retroalimentación de lo que ustedes están investigando, es con la finalidad de que no se queden con dudas de lo que están ustedes aprendiendo en la parte teórica. Y obviamente lo estamos relacionando con respecto a lo que es la práctica que vamos a desarrollar. Entonces, sí es importante que cada vez que nos tengamos que enlazar, sea necesario que le den una leída a lo que están investigando. Ya ves que la actividad tiene diferentes subtemas. Entonces, me supongo que cada uno de ustedes está desarrollando ciertos subtemas para que el representante los compile y ya se los mande directamente a la señorita coordinadora. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad, ¿eh? De que si tienen alguna duda en específico o quieren que hablemos sobre algo relacionado con lo que están investigando, bueno, esta es la finalidad, independientemente que estemos aquí analizando algunos puntos de la actividad para que nosotros podamos tener una congruencia en lo que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? ¿Ya tiene su pregunta o su duda, Sí, compañero? profesor. Sí, Ajá, es que en las consideraciones de diseño, cuando era la de la primera práctica y se ajá, hablaba de una computadora, era más o menos el armado de la computadora, ¿no? correcto, ajá. En la segunda práctica, es sobre como redes, ¿no? No, aquí es el modelo. Aquí estamos hablando de los estándares y de los modelos, del modelo OSI. Esa es la práctica, ¿no? Ah, sí, pero entonces, ¿de qué sería la de diseño? Bueno, esa parte. Las consideraciones de diseño. Recuerden que cuando tocamos en la clase anterior, no sé si fue la anterior o la pasada, yo les mencionaba bueno, de hecho lo comentamos aquí en clase, ¿eh? Bueno, aquí en la videoconferencia, perdón, es que a veces pienso que estamos en clase. Bueno, miren, les mencionaba yo que recuerden cómo se inició la parte de los estándares internacionales, o sea, del modelo ISO o del modelo OSI. ¿Sí lo recuerdan cuando lo mencionamos? Dijimos que había diferentes tipos de organizaciones por allá, por los años 80. Bueno, hicimos un pequeño antecedente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cada empresa, por ejemplo, HP, IBM, Digital, Apple, Anixter y Lucent, o sea, todas las empresas grandes, tanto americanas como europeas, cada quien hacía sus propios diseños de computadoras. Lo mencionamos en aquella ocasión y decíamos que cada quien hacía sus diferentes tipos de normas y estándares, ¿se acuerdan? Ajá. Sí, sí, sí. Ok, entonces, como cada organismo hacía sus propias normas y estándares, entonces ellos vendían los productos
y cuando vendían sus productos tenían que venderle a las personas que les compraban, tenían que venderles los accesorios, ¿no? O sea, por ejemplo, como conectores, como interfaces, como tarjeta de red, como tarjeta, software, el hardware, o sea, todo era propietario, o sea, la empresa era propietaria y nos vendía todo en paquete para poder hacer una red. Si nosotros queríamos hacer una red con respecto a otra tecnología, por ejemplo, IBM con HP, no podíamos utilizar los mismos componentes para HP y para IBM. ¿Por qué? Porque los conectores eran diferentes, las interfaces eran diferentes, las tarjetas de red eran diferentes, entonces era un verdadero relajo. Y por eso cada empresa tenía sus propios estándares. Y eso nos permitió a nosotros que cuando se creó el modelo OSI, entonces las organizaciones dijeron, bueno, esto es lo que yo tengo de mi empresa, ahí te va lo que yo estoy manejando, y lo puso a la mesa. HP hizo lo mismo, sus normas y sus estándares lo logró y lo puso en la mesa, es decir, con la organización internacional, y cada empresa empezó a aportar los diferentes tipos de normas y estándares que estaban manejando, de tal forma que se unieron para poder hacer un solo modelo OSI. Entonces, en las características de diseño de la práctica, lo que se tiene que mencionar es que en los antecedentes, o sea, en la parte de introducción, ustedes van a hablar de cuáles eran los diferentes tipos de organizaciones y empresas que hacían eso. Y en las características de diseño es que ahí tenemos que decir que en base al modelo y de acuerdo a las normas tal y tal, se pueden establecer los diferentes tipos de redes. Y entonces ustedes van a tener que mencionar ahí las principales siglas y los estándares y normas pero ya del modelo OSI, que nos permiten desarrollar cualquier tipo de red. Así se manejan las características de diseño para cuando utilizamos precisamente las normas. Ajá. Todo está enfocado directamente hacia la red. Ajá. Hacia las redes, mejor dicho, ¿no? Hasta las redes. Y lo que ustedes investigaron, por ejemplo, la red LAN, la MAN, la WAN, la PIP, o sea, todos estos tipos de redes, o sea, antes se hacía, cada quien la hacía como les daba a entender, ¿no? Y entonces teníamos una red tipo PAN con diferentes tipos de equipos, pero pues ya pueden funcionar porque ya la norma me dice que cualquier tipo de conector, por ejemplo, para el caso del cable UTP, pues todo el mundo utiliza cable UTP. Y para el caso de fibra óptica, pues todo el mundo utiliza fibra óptica, ¿ok? O utilizan cable coaxial, etcétera. Pero ya eso ya está normado. Entonces, ¿cuáles son las características de diseño para las normas? Que se empleen debidamente las normas para las redes, tales como, y empiezan ustedes a hacer sus diferentes tipos de nomenclaturas. Ajá, a eso se refiere. Ok, gracias, profesor. No, de nada, y muchas gracias por la observación, porque esa pregunta es muy importante, porque, es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, si estamos hablando de cuestiones teóricas, entonces, ¿cuáles son las características de diseño? Bueno, entonces ahí tenemos que desarrollar nosotros conceptos y decir, de acuerdo a las normas internacionales por los cuales se crearon, y ahorita vamos a ver otra de ellas, precisamente, que es la TCP/IP. Entonces, tenemos la facilidad de poder incrementar y desarrollar los diferentes tipos de normas a nivel internacional. Y para eso utilizamos la norma tal, y la vamos a ir especificando. Para cableado utilizamos la IATIA, para el caso del software utilizamos tal norma o tal estándar, y así. Y así empezamos a hacer las características de diseño para los diferentes tipos de redes. Ustedes pueden manejar 2 o 3 tipos de redes sin ningún problema, ¿no? Recuerden que hay muchísimas nomenclaturas de redes, pero con que ustedes especifiquen una o en 2 redes, bueno, básicamente como en 2 que son las más importantes, la LAN y la MAN, ¿no? Esas 2, sería bueno que ustedes la estructuraran para poder manejar sus normas del modelo OSI. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Sí, gracias, señor Trejo. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, muchachos, con respecto a la práctica o a la actividad? ¿Más o menos quedó claro para todos los de la pregunta de su compañero? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a analizar precisamente el día de hoy una de las características que viene ahí en sus actividades, que yo creo que a lo mejor ustedes ya la están investigando, que sería, voy a compartirla con ustedes,
para que la analicemos conjuntamente y vean el por qué es importante los diferentes tipos de modelos, ¿ok? Entonces voy a compartirles la parte de la arquitectura del modelo TCP/IP, ¿ok? Ok. ¿Sí le alcanzan a visualizar todos, jóvenes? Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, entonces, hablamos en la clase pasada del modelo OSI, ¿ok? Ahora, vamos a hablar del modelo de la arquitectura del protocolo TCP/IP. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el modelo OSI describimos las 7 capas, ¿no? Para tener una estructura de diferentes tipos de protocolos con ciertas características y que todo mundo debe de regirse por esas 7 capas o ciertas aplicaciones, ¿ok? Para este caso del modelo TCP/IP, digamos, no está relacionado directamente con el modelo OSI. ¿Por qué? Porque este modelo en específico fue uno de los antecesores del modelo OSI. Por eso es importante que sepamos un poquito de los antecedentes. El modelo TCP/IP fue un modelo que fue antes del modelo OSI. Es decir, que tuvieron que hacer un conglomerado de todas las variantes de las capas del modelo OSI para que de alguna forma nosotros pudiéramos estar relacionando el modelo TCP/IP con respecto al modelo OSI. Entonces, para eso, en uno de los libros, encontramos que hay una pila o capa de protocolos TCP/IP que si ustedes hacen referencia a este modelo en específico, van a observar, fíjense, ¿qué es el modelo TCP/IP? El modelo TCP/IP tiene que ver con la parte de enlace de certificación de un punto A a un punto B, o sea, es decir, de un punto A a un punto B, nosotros tenemos que tener la certeza de que la información llegó del punto A al punto B, pero lo tenemos que hacer a través de un punto que me diga, ¿sabes qué? Sí lo tenemos que considerar, porque en este caso le voy a mandar un ping o un acuse de recibo a la parte A para decirle que ya me llegó la información. O sea, que el modelo TCP/IP es mucho más seguro para poder enviar una información. Por eso es importante que se toque en la parte de redes. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuáles son las 7 capas? Ya la habíamos visto la clase pasada, pero ahorita fíjense, vamos a relacionar nosotros que la capa física del modelo OSI, equivalente en OSI, también la tenemos en la capa TCP/IP y la tenemos como la red física, que es esta parte. O sea, nosotros ya decimos capa física y aquí le llamamos red física, en el caso del modelo TCP/IP, ¿ok? En la capa 2, que es la de datos, también aquí la llamamos como vínculo de datos en el modelo TCP/IP, equivalente a la capa del modelo OSI, es también vínculo de datos, ¿de acuerdo? En la capa TCP/IP le llamamos Internet y nosotros en la capa del modelo OSI le llamamos la capa de red. ¿Sí la recuerdan, verdad? ¿Ok? Y en la capa TCP/IP, o sea, en el modelo TCP/IP, transporte es equivalente también al transporte de la capa del modelo OSI. Y las 3 últimas capas del modelo OSI, solamente en el modelo TCP/IP, la vamos a llamar como aplicación. Y la aplicación, entonces, está enlazando la presentación, la sesión y la aplicación, que es la capa 5, 6 y 7. Entonces, fíjense, la 1 va con la 1, no hay problema. La 2 va con la 2, no hay problema. La capa 3, no hay problema, va con la 3. Y la capa 4 también va con la 4. La que varía
es la 567, que es aplicación, sesión y presentación, y solamente la capa TCP/IP la llamamos como aplicación. ¿Queda claro? ¿Queda claro lo que estamos tratando de decir? Que entonces el modelo TCP/IP solamente tiene 5 capas y el modelo OSI tiene 7 capas. Cuando ustedes les pregunten por qué el modelo TCP/IP tiene solamente 5 capas, la contestación es muy simple, porque en la última capa de aplicación estamos nosotros haciendo adyacente o estamos tomando o estamos retomando las 3 capas del modelo OSI y la estamos haciendo una sola en el modelo TCP/IP. ¿Ok? Entonces, eso es la parte equivalente. Ahora, ¿por qué tenemos que manejar esta parte de protocolos? Porque cada una de las capas, si ustedes lo recuerdan, que es lo que ustedes, me supongo que ya están investigando, para el caso de la capa 1, los protocolos que más se utilizan para esa capa es el protocolo Ethernet, que está regidamente por el estándar IEEE 802.3, que es Token Ring, RS232, las fibras ópticas, el FDDI y algunos otros. Esos protocolos ustedes deben tenerlos siempre en mente, porque cuando ustedes vayan a presentar algún examen sobre redes, para cuando se quieran certificar, le van a preguntar, ¿cuáles son los principales protocolos que tiene la capa física? Siempre hay que irnos. La primera puede ser Ethernet, Token Ring, RS232, FDDI y algunos otros que obviamente ustedes deben estar ya investigando en la parte teórica. ¿Ok? ¿Qué protocolos tenemos en la capa 2, tanto para el OSI como para el TCP/IP? Tenemos el PPP, el IEEE 802.2, que son los más importantes. Para el caso de la red o internet, tenemos las configuraciones IPv4, IPv6, el AR, ICMP y algunos otros también. Para el caso de transporte, exactamente aquí tenemos precisamente el TCP, el UDP, el STP. Estos 3 protocolos son los más importantes en esta capa. Y en la capa 5 o la capa 5 y 6 del modelo OSI, equivalente a la capa de aplicación en el modelo TCP/IP, tenemos el NFS, el NIS, el DES, LDAP, el TECNE, FTP, RCP, RIP, SNMP y algunos otros. Esos protocolos, cualquier enlace que ustedes hagan, cualquier enlace, siempre tenemos que buscar la forma de ingresar protocolos de una manera global. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes adquieren una computadora, normalmente viene con los principales protocolos que nosotros usamos, que es el caso protocolo para manejar correo, protocolos para manejar base de datos, protocolos para enlazar una computadora con otra, protocolos para dar la certeza de cuál es el IP que vamos a enlazar, etcétera. Y esos protocolos están manejados sintetizadamente en este rubro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para este caso específico, en la capa de red tenemos que la capa de red física especifica las características del hardware, por eso lo estamos haciendo aquí, Ethernet, Token Ring, RS232, FDDI y algunos otros. O sea, aquí tocamos toda la parte de lo que es el hardware en la capa física. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros casi siempre los principales problemas que tenemos en las redes lo tenemos nosotros en la capa física? ¿Por qué? Porque ahí están los conectores. Ahí está la parte de enlace de los protocolos más importantes, que es la conectividad, los conectores. La norma IEEE 802.3 se tiene que cumplir al 100% para poderlo manejar. Entonces, eso me permite tener un enroque en lo que respecta a la capa de vínculo de datos. ¿Por qué? Porque en esta parte estamos vinculando los paquetes de datos en el protocolo TCP/IP y eso me permite tener una vinculación y podemos detectar errores en esa parte de datos. ¿Y esto quién lo va a regir? Bueno, lo va a regir una de las normas también, que es la IEEE 802.2 y el protocolo punto a punto. O sea, el protocolo point to point es PPPP. ¿Ok? Estos son de la capa 2. Para la capa de internet, que es la tercera, la capa de internet también es conocida como la capa de red o la capa IP.
Esto acepta, esto permite la transferencia de datos. Y obviamente también tiene protocolos de direcciones como es el ARP y el protocolo de mensajes de Internet que es el ICMP, que es el protocolo de mensajes de control de Internet. Porque nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra conversación, en este caso nosotros, la podemos enlazar vía Internet, pero a través de este protocolo. ¿Por qué hablamos siempre de diferentes protocolos? Porque cada enlace y de cada una de las capas tiene sus diferentes protocolos. A veces me preguntan, ustedes los jóvenes, me preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que instalar tantos protocolos? No, no es que se instalen muchos protocolos. Lo que pasa que esto por default, cuando nosotros compramos una computadora, nos ingresan los principales protocolos para que pueda funcionar nuestra computadora vía red. Pero si dado caso no tuviera el software apropiado de los protocolos de comunicaciones, entonces tenemos que comprar nosotros protocolos de comunicaciones para poder hacer los enlaces. ¿Ok? ¿Esto a qué se debe? Porque cualquier conformación que hagamos para IPv4 y para IPv6, en donde podemos hacer enlaces de un host a otro host, o sea, de un servidor a otro servidor, podemos nosotros manejar formatos, paquetes, que son los datagramas. Siempre enviamos la información a través de la IP, a través de datagramas, es decir, tenemos una configuración de una base de datos que la mandamos en paquetes para que nosotros pudiéramos tener la comunicación de una forma transparente. ¿Qué me permite hacer esto? Que a veces podemos tener errores. Por eso se permite la fragmentación también de los datos. ¿Por qué? Porque a veces en el IP tenemos que es tan grande los datos, o sea, a veces en vez de ser de 32 son de 64 bits, entonces se hacen muy grandes los datos y eso me va a permitir que se pueda fragmentar el paquete, es decir, fragmentar los datos para que podamos tener la certeza de que sí se están enviando. Por eso es importante que esos protocolos estén relacionados precisamente en las diferentes capas para que nosotros la podamos ir analizando punto por punto. En el caso del IPv4 y IPv6, aquí se lo estoy poniendo así rápidamente, bueno, es que eso se refiere a cada uno de nosotros que tenemos una IP en casa. Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos la tecnología o la plataforma IPv4 en todo lo que es la República Mexicana. Ya estamos emigrando al IPv6. ¿Qué significa eso? Que estamos incrementando la cantidad de IPs. ¿Por qué? Porque el incremento de usuarios para Internet ya ha crecido exponencialmente. Y eso obviamente, pues tenemos el problema nosotros de que a veces pues no tenemos el enlace apropiado, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes van a contratar un servicio, le dicen, no, pues es que no tenemos servicio. No es que no tengan servicio, es que en esa zona no hay IP disponibles. Cuando ustedes hacen un contrato con cualquier empresa y les digan a ustedes, es que no tenemos infraestructura. No, no es que no tengan infraestructura, lo que pasa es que ya las IP, las plataformas IPv4 ya están agotadas. Es decir, que los servidores ya están llenos. Entonces, estamos emigrando ahorita a la IPv6. O sea, estamos manejando 2 a la N y ya estamos manejando otra cantidad diferente. En vez de 32, 64, ya estamos manejando hasta 128 bits para que podamos tener millones de usuarios IP. Pero por lo pronto, pues tenemos que adaptarnos con lo que existe, ¿no? Con lo que ya existe. ¿Ok? Y así, la capa de transporte también me hace lo mismo. O sea, aquí tenemos también en la capa de transporte, el TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores. Eso lo hace en la capa de transporte. Y para eso también nos apoyamos con otros protocolos, como es el UDP, como es el SCTP, ¿cuál otro más? Tenemos, no, son los más importantes. Tenemos el UDP y SCTP. Estos protocolos de comunicaciones son para transmisión de punto a punto y eso me lo permite en esta capa en específico. Entonces, cuando ustedes analicen un protocolo conjuntamente con sus capas, tenemos que saber por qué lo estamos especificando. Es decir, no crean que nada más un protocolo es para que, bueno, ya metemos un protocolo y ya se va a interconectar. No, tenemos que saber qué función tiene ese protocolo cuando nosotros hagamos ese enlace. ¿De acuerdo? Por eso es que es la referencia del modelo TCP/IP, porque nosotros lo estamos compactando, pero obviamente los protocolos siguen siendo similares para cualquiera de las dos plataformas, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP.
¿De acuerdo? Bien, entonces aquí hablamos específicamente del modelo UDP, ¿verdad? Que es un protocolo de un servicio que entrega un datagrama, y este protocolo UDP no verifica las conexiones. ¿Qué significa eso? Que no verifica las conexiones. Que una vez que ustedes se enlacen, lo va a mandar la información, pero ¿qué creen? No vamos a recibir nosotros acuse de recibo. O sea, el UDP es un protocolo que solamente se enlaza a través del datagrama, manda la información, pero no sabemos si en verdad lo recibió o no lo recibió la parte distante. O sea, este protocolo sí es, digamos, es inestable, pues, pero sí es importante porque va en combinación con qué protocolo. Ya lo vimos aquí hace rato. ¿Con qué protocolo va? Con con SCTP. Y va en la capa de transporte. Los dos van, pero no tiene tanta veracidad, ¿ok? Y por eso es que lo tenemos que manejar aquí. Otro protocolo también importante dentro de esa misma capa es el TELNEC. Es un protocolo que permite la comunicación entre las terminales y los procesos orientados a través de la red. Es decir, que cuando mandamos la información y ejecutamos el protocolo TCP/IP, el protocolo TELNEC permite la comunicación entre las terminales, es decir, entre el usuario A con el usuario B. Entonces, es un protocolo que va a permitir coincidir que toda la información está llegando del punto A al punto B. También tenemos otro protocolo, también de relevancia, que es el TFTP, que es un protocolo de transferencia de archivos. Eso ustedes ya lo han manejado porque nosotros casi siempre manejamos archivos cuando nos conectamos a Internet. O sea, ustedes mismos cuando están trabajando, están enviando información a sus compañeros y lo están enviando a través de un archivo. Entonces, ¿bajo qué protocolo lo están haciendo? Lo están haciendo a través del protocolo TFTP. ¿Ok? El DNS también es otro protocolo que me permite tener la parte de dominio. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen una IP única en casa, única. Nadie más la puede tener. Bueno, sí, los que van a hackear su computadora, pues sí, ¿verdad? Se pueden quedar con su IP, pero obviamente esperemos que no le esté pasando eso, ¿no? Como luego a veces nos sucede, sobre todo los que vivimos en condominios, pues a veces nos están pirateando la señal y ni cuenta nos damos, ¿no? Nos damos cuenta cuando se alenta mucho el sistema, pero de ahí pues ya no se puede ver de otra forma. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos para poder administrar la red, tenemos el protocolo SNMP, y ese permite ver la distribución o permite analizar la distribución de la red, y nos permite también tener, manejar estadísticas de cómo se está comportando nuestra red, etcétera, etcétera, ¿no? Para la gente que está trabajando o los compañeros que vayan a trabajar en la administración de red, obviamente este protocolo es importante porque aquí ustedes van a tener que hacer estadísticas, gráficas de cómo se está comportando su red. ¿Ok? Bueno, acabo de admitir a otro compañerito, aunque ya casi, ya terminamos. Bien, entonces, esta parte que analizamos el día de hoy viene dentro de la actividad 3, es decir, obviamente el desglose yo se lo estoy haciendo muy amplio, porque obviamente en esta parte de este libro viene mucha información que me permite darles a ustedes la oportunidad de que tengan el panorama general. Pueden consultar cualquier otro texto o cualquier otra página de internet o cualquier otro elemento que les permita manejar cualquiera de esos sistemas. ¿Ok? Nos queda un minuto. Quisiera agradecerles a todos que se hayan conectado. Muchísimas gracias. Le dicen a sus compañeros que no se conectaron, que no se preocupe. Yo entiendo que ahorita estamos haciendo esta dinámica y obviamente pues esperemos que la siguiente clase ya podamos retomar algunas otras dudas de las que pudieran tener ustedes en lo que están desempeñando.